It's a story about a world very different from ours. 'Tis a world where all people are equal and no conflict exists, much like the world His Highness once dreamt of. To put it another way, this is Bueno, a saludos a fantasy. todos. Esto es una pequeña sección del canal que quise hacer desde que el canal inició, que no nada más voy a hablar de Final Fantasy XIV, que sí es lo principal, pero pues también juego bastantes juegos aparte de ese juego. Y en este caso vamos a hablar de Metaphor Re Fantasio, que es un juego que salió multiconsola para stream, para Xbox, para PlayStation 5. Salió el año pasado, salió en octubre aproximadamente, Fall 2024, y es un RPG del desarrollador de Atlus, los mismos que hacen Persona. Yo nunca había jugado juegos de Persona, siempre he sido como un poco selectivo en los juegos que juego, dado el tiempo limitado que tengo por el trabajo y por otras cosas. Sin embargo, cuando descargué el demo de este juego y supe que fue contendiente para GOTY, para Game of the Year, el juego fue un bocado de aire fresco en este como mundo hiperfixado en gráficas y en que todo sea como más fast-paced. Es un RPG por turnos clásico. Si te gustan los RPGs por turnos de la época dorada del PlayStation 1, Breath of Fire, Breath of Fire, los Final Fantasy viejitos, pues este es un juego muy, muy bien logrado. Vamos a hablar un poquito de él en 5 puntos o 6 puntos que son para mí muy importantes, que es la presentación, la historia, el gameplay, la música y efectos sonoros como los actores de voz, la dificultad y la rejugabilidad de este juego. Entonces acompáñenme para hablar un poquito de Metaphor Re Fantasio. En cuestión de presentación, se presenta bastante bien. Es un juego con gráficas cel shaded, con dinámicas que de cierto punto de la historia te ponen animes o te ponen historias de anime. Es un juego que visualmente también tiene bastantes colores, tiene bastantes escenarios, tiene bastantes environments donde el color se nota. Si te gustaban los RPGs como clásicos, fantásticos, este es un juego que de verdad cumple todas las expectativas. Si estás un poco cansado de todas estas ondas de que se vean súper reales, hiper reales, y en esa realidad pues obviamente también se ven un poco grises los juegos, es un juego bastante fresco. Tiene aspectos de fantasía de todo tipo, tiene una tecnología, comillas, de estilo steampunk, pero no juega mucha relevancia en la historia. Y es un juego que se lleva o se construye narrativamente. O sea, la historia es lo más fuerte del juego, seguido del gameplay. Los personajes están hechos con mucho cuidado, con muchas buenas interacciones, mucha personalidad. Entonces es un juego que nos ofrece una experiencia narrativa y jugable de principio a fin. Ciertos malos que el objetivo es que nos den una cierta incomodidad visual lo logran, y las cinematics donde el personaje tiene que mostrarse de manera épica o heroica pues también lo cumple de una manera muy satisfactoria. La historia siempre va a ser un aspecto muy importante del juego, porque es lo que el escritor, el productor y todo este conjunto de desarrolladores querían que tú como jugador, como jugador, como persona, experimentara. Y es la narrativa que va hilando el gameplay de una manera, pues, si se hace bien, entretenida, que hace que quieras averiguar más. La historia es bastante buena. Voy a intentar que es una reseña spoiler free. Es una historia que tiene bastantes como recovecos narrativos, donde pues hay plot twists, hay sorpresas, hay momentos donde tú como jugador experimentas ansiedad ante lo que estás jugando, dado que te la venden o te haces tu inmersión de una manera muy buena con los personajes que se te van presentando. Tienes una party de alrededor de 6 personajes, si me acuerdo bien, y cada uno tiene una personalidad diferente que ayuda a la narrativa de la historia con sus personalidades muy únicas. La historia es uno de los puntos muy fuertes de Metaphor. De hecho, creo que por la historia es algo que también me enganchó. Y ¿cómo te lo puedo decir de una manera muy, muy fácil? Incluso hasta el último momento del juego quedas sorprendido de lo que puede pasar, porque se salen un poquito de lo establecido, los cánones o los clichés que usualmente se utilizan en los juegos de RPGs de fantasía.
hablemos del tercer aspecto y el más importante o de los más importantes en estos juegos, que es el gameplay. Metaphor es un RPG por turnos. Lo desarrolló Atlus, que es una compañía relativamente nueva de Sega. Yo he sido fan de los RPG por turnos desde niño, con los primeros Final Fantasy como Mystic Quest, el 1 y el 2, Chrono Trigger, los RPGs de acción como Secret of Mana, Seiken Densetsu, Secret of Evermore y bla 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 bla. Muchísimos juegos. Tengo toda la vida jugando videojuegos. Entonces el gameplay, yo lo esperaba un poco más sencillo y es un gameplay en el sentido del combate. Tiene bastante profundidad, dado que tú vas a tener un sistema de jobs o trabajos. En este caso, en este juego se llaman arquetipos. Los arquetipos cumplen una función de hacer a tu personaje mago, hacer a tu personaje buffer, hacer a tu personaje debuffer, hacer a tu personaje healer, etcétera, etcétera, etcétera. Esos arquetipos van evolucionando con el juego, van evolucionando con los personajes, y a su vez, una vez que tú dominas uno, puedes sacar habilidades de este y ponérselas a otro para ir creando tu propio estilo de gameplay a tu gusto. Tus personajes también tienen atributos como lo que es fuerza, magia, agilidad, resistencia y suerte, y tú puedes decidir cómo subes al principal, de qué tipo de atributo tú quieres darle prioridad. Tus personajes secundarios o tu party tienen también atributos, sin embargo tú no controlas cómo ellos van subiendo esos, entonces eso sí restringe un poco la jugabilidad, en el sentido de que tu personaje que es guerrero, muy probablemente cuando lo pongas en un arquetipo o un job que es mago, no vaya a desempeñarse de la manera más eficiente. Yo no sabía, pero en los juegos de Persona, porque es un juego estilo Persona de los mismos desarrolladores, tienes algo que se llaman bonds, en este caso se llaman followers, donde tienes una ruedita que en este caso tiene 8 niveles, donde dependiendo de cómo tú hables con la gente y qué tanta prioridad le des a esas relaciones, tu personaje va a ir subiendo de amistad o de trust. En este caso es trust, que va a ir desbloqueando ciertos arquetipos en el juego y ciertas habilidades en el juego. Entonces tenemos un sistema de combate bastante inmersivo de RPG, donde a diferencia de otros RPGs, sí es muy importante aprender a dominar las debilidades, las fortalezas, las resistencias y sobre todo cómo jugar de manera efectiva contra la inteligencia artificial la inteligencia de estos NPCs, de estos pues malos, dado que los buffs y debuffs, que es hacerte más fuerte y hacer el enemigo más débil, juegan un papel primordial en el contenido de alto nivel. En cuestión también de gameplay, tenemos un super jefe que se desbloquea en el New Game Más y 4 super jefes opcionales como parte de la historia base. Fuera del combate tenemos el sistema de followers y de atributos reales, donde yo voy a tener que ir nutriendo mi personaje en diferentes atributos reales para que él también pueda desempeñarse mejor en estas misiones fuera del combate. Por ejemplo, va a haber algún NPC que te pida imaginación para poder entablar una conversación y que de esa conversación subas la confianza que tienes con él, que eso te va a desbloquear un arquetipo más adelante. Entonces tenemos que planear muy bien el cómo vamos a jugar el juego, porque también, déjame te digo, tiene un sistema de días. Si tú te estresabas de niño como yo con el Zelda Majora's Mask, esto es a la N potencia. Tienes en cada instancia del juego tienes un deadline donde tú tienes 10 días, 7 días, 15 días, 30 días, donde tienes que elegir cómo gastarlos, con quién gastarlos, si vas a hacer un dungeon, si vas a levelear, si vas a grindear, si vas a nutrir a tus followers, si vas a nutrir a tus seguidores, porque tus días van pasando y no puedes volver para atrás. Algo que yo recomiendo ampliamente es que cuando tengas un gran periodo de días, crees un save point como tu backup, y en caso de que la cagues o la riegues, puedas volver a ese. No es tan eficiente, a mí me caga porque pues desperdicio tiempo, pero es una manera en que te puedes blindar un poco para que no tengas que aventarte 3, 4, 5 playthroughs para lograr lo que tú quieres lograr. Vamos a hablar un poco de la música. La música de Metaphor es muy buena. Desconozco de nombre así de la cabeza el nombre del compositor. Personalmente soy más fan de música de estilo Nobuo Uematsu, Soken, Koji Kondo, Yoko Shimomura. Sin embargo, la música aquí me dejó muy satisfecho. La música, los sonidos del combate y sobre todo algo que me encantó y fui fan fueron los actores de voz. Inmediatamente cuando escuché a tu primer compañero de party, que se llama Leon the Stroll, reconocí la voz como Dion Lessange de Final Fantasy XVI, que a mí me encantó ese actor de voz. Entonces el actor de voz tanto en inglés es bastante bueno, y en japonés tengo entendido que tienen a pesos pesados como actores de varios animes famosos. Entonces tiene una muy buena calificación como en la música.
La dificultad, Metaphor consta con 5 dificultades. Storytelling, que es un método, es una dificultad donde tú no puedes morir. Y la historia, el foco está en cómo vas a experimentar la historia. O sea, nada más vas a hacer historia. Las peleas van a estar muy fáciles. Easy, normal y hard, que son otras dificultades normales, donde Easy tiene un modificador que lo hace más fácil, normal es así como es, y hard tiene un modificador de vida y de daño de los malos, sobre todo cuando te pegan y te hacen una debilidad. Y la última que yo recomiendo mucho cuando llevas a hacer tu New Game Plus, que es Regicida. Regicida trae modificadores bien obscenos, y lo más horrible de esa dificultad es que no puedes reiniciar la pelea, que es algo que tú puedes hacer cuando la pelea va muy mal y te das cuenta que hiciste una mala estrategia. Te dan permiso de reempezar o restart, de volver a empezar para que puedas pues hacer esa pelea de manera victoriosa. Entonces Regicida te recomiendo mucho ya hasta el final. También te comentaba que en la cuestión de dificultad tiene 4 super bosses opcionales y un super boss que se desbloquea solamente en New Game Plus. Ese te lo recomiendo mucho que lo hagas al final del juego. Cuando hablamos de la dificultad, pues sí, yo morí varias veces jugándolo en hard, porque tiene una curva de aprendizaje el sistema de combate. Entonces te recomiendo que lo pongas en la dificultad que más te guste. Si lo pones en hard al principio del juego, creo que sí puedes bajarlo, sí puedes, a normal o a easy, en caso de que una pelea te esté dando demasiada lata. Y rejugabilidad, el último aspecto. Metaphor es un juego que no lo puedes platinar en un solo run. Es casi imposible. No, creo que no, es imposible. Porque uno de los trofeos de platino es el super boss que viene en el New Game Más. Entonces, Metaphor tiene bastante rejugabilidad para que te lo avientes con un segundo playthrough. Porque todos esos sistemas que te dije de las Royal Virtues o las virtudes reales, los seguidores que tienes que irlos nutriendo de Trust, consumen tus días, y como tienes los días contados, o eres muy estratégico o vas a dejar cosas incompletas. También tiene retos como el Coliseo, que ocupas aproximadamente 12 días del juego para poder hacerlo en su totalidad, 15 si vas a hacer las peleas de 30 peleas seguidas. Entonces sí, el juego te invita, una vez que lo acabas y quedaste con ganas de jugar más, a que le des una muy buena rejugabilidad, o sea, que lo vuelvas a empezar. Cosas que migran de tu primer save a tu New Game Plus o New Game Más son el nivel de tus arquetipos, tu inventory y tu dinero y tu magla. No, el nivel de tu personaje no migra. Si tú acabas el juego siendo nivel 80 y vuelves a empezar tu personaje va a ser nivel 1. Entonces eso es un poco latoso, pero como los arquetipos sí se quedan, pues eso ya la tienes de ganar. De hecho, tu New Game Plus probablemente esté muy fácil. Y pues bueno, personalmente es un juego que me gustó mucho. Del 1 al 10, que es como el score que vamos a estar usando para juegos que vayamos a hacerle reseñas. Yo le doy un 9. No le pongo un 10 porque hay cosas que personalmente siento que hubieran estado mejor, me hubieran gustado más. Pero le doy un 9 sí sólido, y le doy una recomendación amplia, que es un excelente juego. Si eres fan de los RPGs, de la historia de fantasía, de los RPGs clásicos de turnos y los sistemas de jobs, este es un juego que es para ti. Baja el demo, y una vez que bajes el demo, si te quedas como con la espinita, cómpralo. Es un juego bastante bueno. La historia no se queda en continuará. La historia es una historia completamente narrada de principio a fin. Dejan muy pocos plot holes, o creo que casi ninguno. Entonces puedes disfrutar mucho la historia, y sabiendo que estás comprando un juego que en su totalidad lo vas a experimentar de principio a fin, sin DLC, sin cosas compradas, sin pay to win, sin nada de eso. Es un juego muy bien logrado. Entonces, de parte de Drakant o de este canal, te recomendamos que de verdad juegues Metaphor.